La puerta atrás de Steven se sellaría por completo, fundiéndose con la pared hasta desaparecer con un sonido sordo y definitivo, dejando en claro que ya no había marcha atrás. Examinaría su entorno, notando que el interior no era como él esperaba. Era un vacío geométrico, oscuro y opresivo, con un degradado negro en las paredes uniéndose a un suelo cristalino que reflejaba su propia figura solitaria, sin ventanas, ni paneles, ni salidas. En el centro de la oscuridad de la habitación, iluminada únicamente por el brillo nervioso de su propia gema, se encontraría Squaridot. Steven la miraría durante un segundo largo y pesado. En su mente, recordaría su aventura pasada cuando la salvó de la máquina que la controlaba, y le dio la oportunidad de cambiar. La misma oportunidad que había aprovechado Pelirot tiempo atrás, que, al ver a Squaridot parada en el bando enemigo, le generaría una sensación que no sería exactamente traición. Sería una profunda tristeza. La pequeña gema abriría la boca, lista para soltar algún discurso que habría ensayado 1000 veces, pero Steven la cortaría, preguntándole si realmente sabía lo que estaba haciendo, y por qué lo había llamado. No sonaría como una amenaza, sino como una pregunta triste. Squaridot lo miraría fijamente durante un instante largo. No respondería nada, pero algo en su expresión dudaría antes de que se apagara. Con un gesto que parecería más mecánico que convencido, tocaría un panel digital en su nuevo uniforme, y sin mirarlo a los ojos, desaparecería por un corredor lateral, dejando a Steven completamente solo. De un momento a otro, el cubo entero empezaría a retorcerse, las paredes intensificarían su color, y el suelo debajo suyo se empezaría a elevar lentamente. Steven, esperando un ataque inminente, se pondría en guardia preparado para lo peor, pero pronto el movimiento cesaría. Preguntaría en voz alta si había alguien ahí, notando que las partículas de polvo empezaban a materializar dos hologramas colosales frente a él. Con una mezcla entre confusión y miedo, las reconocería al instante. Eran las comandantes Piropo y Demantoide. Ambas proyecciones lo observarían en silencio, irradiando la calma de quienes tienen el control absoluto de la situación. Sería Demantoide quien hablaría primero, con esa autoridad que no necesitaba elevar la voz para hacerse sentir a pesar de su tamaño compacto. Le diría a Steven que agradecía su puntualidad, y que al menos demostraba que la educación que le habían dado no había sido completamente en vano. Queriendo tomar las riendas de la situación, Steven les exigiría que se ahorren sus cumplidos y revelaran por qué lo habían convocado. Piropo inclinaría la cabeza, complacida como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba. Mientras tanto, a miles de kilómetros del planeta Omega, la gema encapuchada descendería en una zona rocosa empapada por la violenta tormenta. Sus ojos recorrerían el terreno, siendo interceptada a los pocos segundos por una voz. No necesitaría buscar mucho, ya que Jaspe no era el tipo de gema que se mantenía escondida. Azurita frenaría a una distancia prudente, sintiendo un escalofrío de emoción al estar frente a su mayor ídola. Jaspe percibiría su presencia, y sin dignarse a voltear completamente, le preguntaría con una sequedad aplastante quién era, y qué era lo que buscaba. Usando un tono dulce pero manipulador, la espía afirmaría que era una simple mensajera, que traía información vital sobre una guerra que se estaba preparando, y sobre el papel que Jaspe podría ocupar en ella, si es que claro, quería dejar de ser una sombra. El holograma de Piropo llenaría el espacio con su voz gélida. Comenzaría a quebrar la voluntad de Steven, asegurando que su famosa Era 3 no era más que un castillo de cristal a punto de romperse. Un experimento caprichoso basado en emociones humanas que las gemas, por naturaleza, no comprendían ni necesitaban. Le echaría en cara que su sistema estaba lleno de grietas, y que su especie necesitaba un orden para no extinguirse. Necesitaban un propósito real. Completaría a Azurita, flotando frente a una Jaspe que mantenía su postura inquebrantable a pesar de la idea de una guerra. Bajo el golpeteo constante de las gotas de agua contra los charcos de lodo, la pequeña espía activaría un reproductor. La voz de Steven y Connie, grabada bajo esa misma tormenta, resonaría en el aire helado. Jaspe escucharía en silencio cómo Steven confesaba su terror a corromperse y cómo, para no lidiar con ella, prefería dejarla completamente aislada, tratándola como un problema del que no quería hacerse cargo. Al apagar el aparato, Azurita dispararía su veneno. Le preguntaría dónde estaba su supuesto diamante cuando ella más lo necesitaba. Le recalcaría que el híbrido nunca la vio como una aliada, sino como un arma rota abandonada por pura lástima. Steven apretaría los puños hasta dejar sus nudillos blancos, enfrentando la inmensidad de las dos proyecciones.
Exclamaría que no iba a ceder ante ellas, exigiéndoles que se callen y que si no se calmaban, él mismo se encargaría de evaporarlas. Les reclamaría por todo el daño que habían causado intentando derrocarlo, asegurando que la libertad de las gemas era una realidad inquebrantable y que jamás dejaría que el universo retrocediera al miedo de la Era 2. El rostro de Demantoide se inclinaría hacia él, brillando con una burla devastadora. Le preguntaría si realmente era tan ingenuo para creer en su propia mentira. Le aseguraría que las gemas no lo seguían por admiración, sino por puro terror. Que agacharon la cabeza al ver la única opción que les impuso ese monstruo que amenazó con destruir a todo aquel que no pensara como él. Esa palabra, monstruo, fue como si Demantoide hubiera activado una palanca en la corteza cerebral de Steven. Jaspe escucharía todo lo que Azurita le decía y, pese a la irritación de escucharlo en voz alta, dejaría que el audio terminara de sonar. La pequeña gema detendría la grabación abruptamente, y acortaría la distancia hacia ella, extendiendo su pequeña mano hacia la veterana de guerra. Jaspe le cuestionaría por qué tendría que hacerles caso, a lo que la fusión de villanas le prometió el escenario definitivo. Una guerra auténtica. Le ofrecería volver a ser la guerrera más temible del universo, sin contener su fuerza, y sobre todo, sin vivir en la sombra de nadie. Mirando la mano de Azurita extendida, con la intriga quemándola por dentro, repasaría su pasado con Steven y los años perdidos hasta llegar a este instante. Entre los relámpagos que iluminaban el paisaje empapado del planeta, una sonrisa sádica comenzaría a dibujarse en su rostro. La promesa de volver a hundirse en la violencia la impulsaría a levantar lentamente su pesado brazo hacia Azurita. Piropo notaría el temblor en los puños de Steven. Con una voz victoriosa, le diría que las cartas ya estaban sobre la mesa, esperando el próximo movimiento del híbrido si es que quería proteger a su esposa. Al escuchar esa amenaza directa, y reconociendo que lo habían estado espiando, las pupilas de Steven se dilatarían al máximo. El peso de la culpa, sumado al pánico de que la comandante tuviera razón y lastimara a su familia, terminaría por quebrar su cordura. El cristal negro bajo sus sandalias estallaría con un crujido ensordecedor, mientras una furiosa aura rosada comenzaba a brotar de su piel. Liberaría un rugido desgarrador. Un grito crudo y desesperado, intentando ahogar las crueles verdades de las tiranas espaciales, negando entre dientes lo que sabía que era verdad. Paralelamente, Jaspe cerraría su enorme mano alrededor de la de Azurita, sellando su traición con un impacto firme. Una onda de choque color rosa desintegraría al instante los hologramas, gracias al grito ensordecedor del híbrido. El impacto fue tan brutal que el techo del cubo comenzaría a resquebrajarse, desatando una lluvia de bloques masivos que empezarían a destruir la prisión. Recuperaría sus pupilas entre jadeos, y materializaría su escudo por puro instinto para protegerse del daño que había causado. Lo lanzaría al suelo y saltaría encima, surfeando hacia arriba entre una cascada de escombros que caían en todas direcciones. El peso del edificio retumbaría en sus pies a través del cristal del escudo, y cada desviación era un segundo menos antes de que el techo lo aplastara. Esquivaría una columna girando el escudo en el último instante, ganando velocidad mientras la grieta del techo se abría más hasta que al fin, luego de un gran forcejeo, el cielo del planeta lo recibiría de golpe. Al salir a la superficie, contemplaría la ruina de la construcción. Sin embargo, su sangre se helaría al notar una figura intacta frente a los escombros. Cruzaría miradas nuevamente con Squaridot, quien levitaba sobre un disco flotante con una expresión indescifrable. Steven dudaría un segundo, pensando en interrogarla, pero al fijarse bien, notaría que la gema sostenía un detonador holográfico en rojo vivo. Squaridot lo miraría a los ojos y, en vez de pulsarlo, bajaría lentamente el brazo, haciéndole una señal para que se vaya. Entendiendo la indirecta, el híbrido correría a máxima velocidad hacia el portal luminoso. Se teletransportaría justo a tiempo, siendo despedido por una colosal explosión a sus espaldas. Una trampa mortal que ella debió haber accionado mucho antes. El silencio volvería a reinar en el planeta oscuro, con una Squaridot estática entre los escombros aceptando su destino. Dos siluetas descenderían del cielo, sin emitir el menor ruido. Piropo y Demantoide aterrizarían a escasos metros de ella, descendiendo desde su nave oculta que estaba en el planeta desde hace tiempo. La pequeña gema temblaría, intentando retroceder instintivamente, siendo congelada por la voz de Demantoide. La recorrería con la mirada de arriba a abajo, cuestionando si de verdad era tan incompetente como para dejar escapar al prisionero.
Squaridot abriría la boca para explicarse, balbuceando nerviosa que el poder de la explosión había sido demasiado inestable, pero Piropo desplegaría su abanico, exigiéndole silencio absoluto. La miraría a los ojos, y sin decir nada chasquearía los dedos. En la escena siguiente, Squaridot aparecería pufeada. Piropo sacaría su abanico de su gema y, en un acto cruel, incrustaría la pequeña gema verde en el marco del arma. La observaría un segundo con una sonrisa perversa, y comentaría con burla que esa forma tan peculiar le recordaba un poco a su compañera. Demantoide soltaría una carcajada fría, y juntas se retirarían firmemente hacia su nave, dejando las piezas mecánicas de Squaridot en el suelo, mientras recibían la notificación de que Jaspe ya había mordido el cebo.